Todos comentábamos al principio del programa que el gobierno dispuso la intervención ilegal de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo a través de una resolución que lo que hace es justamente intervenir esta universidad después de una gran cantidad de meses, 7 meses de financiamiento de la Universidad de las Madres y de las universidades en su conjunto. Están alertando de la grave situación que implica esta intervención, y para hablar unos minutos sobre este tema está en comunicación Demetrio Iramaín, es docente de Historia en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y nos está escuchando en este momento. Buenos días, Demetrio, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá Bien. estábamos en la pelea. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo podemos explicar qué significa una intervención de estas características? Mirá, hay muchos lados por donde entrar. En principio, la perversión de hacerlo un jueves. El jueves es el día de la marcha semanal de la tarde de Plaza de Mayo. De la ronda, claro. La de ayer fue la 2415. Y entonces, horas antes de salir para la plaza, nos circulan este decreto, esta resolución del Ministerio de Capital Humano, que resuelve la intervención de nuestra universidad. Y es absolutamente ilegal, es una violación flagrante a la autonomía universitaria. ¿Por qué? Porque, por supuesto, mi ley no le llama intervención, le llaman nombramiento de un rector organizador, como si la Universidad de las Madres fuera creada antes de ayer. Y lo cierto es que la Universidad de las Madres tiene 24 años de recorrido. Primero fue Universidad Popular, después Instituto Universitario y finalmente Universidad Nacional. Y debido a esta ya dinámica que tiene y su trayectoria y su recorrido y su conformación de plantel docente, no docente y estudiantes, tenía elegidos sus claustros de docentes, de no docentes y estudiantes para la conformación tanto del Consejo Superior como de la Asamblea Soberana de la Universidad, que son los órganos que, según la Ley de Educación Superior, están encargados de, entre otras facultades que tiene, elegir a sus autoridades, al rector y sus vicerrectores. Esto ocurrió en dos oportunidades. El 5 de diciembre del año pasado, porque la universidad se creó en septiembre, y en diciembre hicimos la primera asamblea. No nos pusimos de acuerdo, las madres se enojaron mucho con la resolución de la asamblea porque decían que las personas elegidas no garantizaban la continuidad del proyecto de las madres. Ellas querían que fuera Cristina Camaño y denunciaron que esas personas estaban trabajando con mi ley. Y claramente no se equivocaban, porque el que fue nombrado ayer era el secretario administrativo de esa gestión votada por la asamblea. Entonces, durante 3 meses de mucho trabajo político con la comunidad de la universidad, logramos que se vuelva a convocar una asamblea extraordinaria y los mismos asambleístas votaron por unanimidad a quienes las madres creían que fuera la rectora, que es Cristina Camaño. Por lo tanto, la universidad ya tiene sus autoridades, ya tiene sus claustros en funcionamiento, ya tiene sus órganos de conducción y de cogobierno, como establece la ley, bien fijados y trabajando. De modo que la figura del rector organizador no va para nuestra universidad, porque ya está organizada la universidad. Por eso decimos que es una intervención muy grave, porque afecta a la autonomía universitaria. Vos pensás que desde el año 1918, con la reforma universitaria, rige esta forma de gobierno en las universidades, el cogobierno. Los estudiantes, los docentes y los no docentes eligen a sus autoridades, y el Estado tiene que respetar eso. Bueno, este gobierno, que avasalla con todo, bueno, también se mete con la autonomía universitaria. Por eso nosotros estamos muy preocupados y alertamos a toda la comunidad universitaria, de el resto de universidades nacionales, sobre la gravedad de esta situación. Porque, insisto, ya no es la pelea por los fondos, que es muy importante. De hecho, nosotros estamos sin percibir un centavo desde el 1 de enero, sino además ahora se está atentando contra una garantía básica de la educación superior en la Argentina, que era la autonomía universitaria y el cogobierno. Así que me parece que es muy, muy grave esta situación.
En relación a esta intervención, ¿cuáles son los argumentos que esgrimen desde el gobierno para, bueno, realizar esta designación? A ver, lo que ellos dicen es que ellos en el mes de febrero sacaron una resolución que establece un proceso de revisión de todas las universidades creadas en septiembre del año pasado, entre ellas la nuestra. Se crearon 5, la de Pilar, la del Delta, la de Río Cuarto, la de Seiza y la nuestra. Y entonces establece un proceso de revisión. En el caso de nosotros, todo lo que establece ese proceso de revisión no rige, porque nosotros para cuando fue dictado ese decreto, el 45 de este año, nosotros ya teníamos la universidad normalizada, teníamos al cogobierno, teníamos la asamblea, teníamos el claustro, teníamos la primera elección de autoridades, que después se hizo una asamblea extraordinaria para elegir nuevamente y se eligió a Cristina Camaño. O sea, la universidad ya estaba normalizada, por eso no cabe para nosotros la figura del rector organizador, que es lo que ayer el gobierno dispuso de poner en la universidad. Uh-huh. ¿Quién es? Por eso nosotros, ¿quién es esta persona? ¿Quién es Eduardo Luis Mauricio? Eduardo Luis Mauricio es un tránsfuga que milita en Bransen, que ya sabemos el pedigrí de este tipo, que estaba con la gestión que fue votada en esa asamblea de diciembre como secretario administrativo de la universidad y que claramente participó del proceso de normalización de nuestra universidad. De hecho, por eso tampoco puede él decir ahora que la universidad no está organizada, porque él fue uno de los que participó de la organización y claramente las madres lo señalaron, estos están trabajando para Milei, no lo voten a ellos, voten a Cristina Camaño. La universidad lo entendió y así fue. Elegimos a Cristina Camaño en marzo y ahora vuelve este tipo de sombrero nombrado por Milei, ¿no? De la mano de Milei, lo cual le da la razón a las madres. Evidentemente teníamos al enemigo adentro de la universidad y bueno, lo vamos a resistir, porque, insisto, si él quiere ser rector, que organice y gane las elecciones de claustro y que los claustros lo voten, pero no que venga de la mano de este gobierno criminal que lo único que hace es violar todos los límites institucionales, se mete a romper la autonomía universitaria con tal de garantizarse el control político de este proyecto universitario que tienen las madres hace muchísimos años. Esto no empezó en septiembre cuando se crea la UNMA. Empezó en el año 2000 cuando las madres crearon la Universidad Popular y siguió en el 2014 cuando ese proyecto se convirtió en Instituto Universitario Nacional Madre de Plaza de Mayo, dependiente del Ministerio de Justicia. Y como Macri también lo intervino y las madres lo resistieron, apenas hubo condiciones políticas, que fue la salida del gobierno de Macri, las madres se pusieron a trabajar en un proyecto de creación de una universidad nacional para que rijan aún más grados de autonomía universitaria. Y bueno, pero con este gobierno ni siquiera eso nos blinda porque, bueno, están queriendo desconocer nuestra autonomía, que insisto, la tenemos garantizada desde diciembre y la vamos a defender. ¿Cuál es el trabajo de la universidad? ¿Qué carreras se cursan? ¿Cuál es la mirada, digamos? ¿Por qué una universidad de las madres? Las carreras son trabajo social, comunicación, historia, que tiene profesorado y licenciatura, abogacía, y ahora hemos incorporado ciencia política. Esas son las carreras. Y la mirada es, por supuesto, de promoción y defensa de los derechos humanos, y además atendiendo la particular visión que tienen las madres de Plaza de Mayo sobre los derechos humanos, y teniendo dos objetivos claros. Uno es el conocimiento para la transformación. Ese es el compromiso con el que formamos a los estudiantes, las madres forman a sus estudiantes allí, y el otro es el trabajo territorial, ¿no? Todos los estudiantes deben hacer prácticas territoriales para poder recibirse y tener su título, y poner su conocimiento al servicio del pueblo, como querían los hijos de las madres, como quieren las madres, y como estamos dispuestos a defenderlo. Por supuesto, el gobierno de Milei no quiere en absoluto esto, no quiere para nada esto, y por esa razón es que, bueno, lo interviene. Metieron un topo adentro
como que, bueno, evidentemente es una escuela de topos, ¿no? La de este gobierno, Milei mismo se ha declarado como tal, y las madres lo advirtieron a tiempo, por eso la asamblea universitaria revió lo que había votado y eligió como conductora de la universidad en este primer mandato a Cristina Camaño, ¿no? Que es la que garantiza para las madres la continuidad de este proyecto maravilloso que tienen hace tantísimos años. Ujú. De ahora en adelante, digo, ¿qué intervenciones, qué propuestas, digamos, tienen para justamente resistir esta intervención, valga la redundancia? En todos los planos, en la calle, en la plaza, todos los jueves, como siempre, haremos clases públicas, presentaciones judiciales, eh, en todos los terrenos vamos a resistir en nuestras comunicaciones públicas. Esta es una forma de resistencia, también hablar con ustedes y contar lo que está pasando. Y vamos a seguir funcionando, sea como sea. Y si es necesario, las clases se van a dictar en la Casa de las Madres, en la primera sede de la Universidad Popular de las Madres, ahí en Hipólito Yrigoyen, y estamos seguros que vamos a resistir y finalmente nos vamos a imponer, ¿no? Cuando haya condiciones políticas para poder concretar ese sueño de las madres, avanzaremos mucho más de lo que lo podemos hacer hoy, que estamos en una etapa de tener que resistir y aguantar los trapos, pero con el convencimiento de que nunca le vamos a permitir a la intervención de Milei que se quede con la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Esa es la Universidad de las Madres, no de Milei. Demetrio, muchísimas gracias por esta comunicación. Quedamos en contacto para futuras novedades. Muchas gracias. Gracias, un abrazo grande. Chau. Ahí estaba entonces Demetrio Iramaín, que es docente de Historia de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, con la entrevista vinculada a esta intervención que dispuso el gobierno de Javier Milei. Eduardo Luis Mauricio es el interventor que en el decreto lo mencionan como rector organizador de esta universidad que eligió, como escuchaban a Demetrio, sus autoridades, que se autorregula, que tiene autonomía universitaria tal y como establece la ley, que estudiantes, docentes, no docentes eligen a sus propias autoridades. Ya determinaron quién era y ahora el gobierno viene con esta intervención mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial.